10 de la mañana en punto, 21 grados la temperatura aquí en Montevideo y se lo adelantábamos al inicio de Arriba Gente. Hoy un viernes muy especial, Viernes Santo. Recibimos al periodista cinematográfico Jackie Rodríguez Estrata, un queridísimo compañero y amigo de esta casa, porque la idea también es hablar de cine vinculado a este día, cine religioso. ¿Y cuánto hay para hablar, Jackie? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Recibirte. Las estrellas no simplemente están en el cielo, Hoy están acá, por suerte, que 2x3 no viene, va a otros programas. Está muy bien. De todo lo que lo queremos. Pasó rezongo. Jackie, ¿qué podemos hablar de cine religioso? Hay un montón de películas a lo largo de la historia. Más de 200 títulos. ¿Cuántos? Más de 200 títulos con la presencia de Jesús de Nazaret. Ajá. Pero además hay una larga historia, porque esto empezó en la época del cine mudo, con las primeras imágenes de lo que fue la pasión de Cristo. Pero para que ustedes tengan una idea, y el televidente también, cuando el formato cuadrado que teníamos acostumbrados a ver en el cine cambió a lo que se le llamó el cinemascope, que era la pantalla alargada, la película que inauguró el sistema cinemascope fue una película con argumento religioso, que fue El manto sagrado, que trabajaba un jovencito Richard Burton. No, mira. Todavía no había conocido a Elizabeth Taylor. Víctor Mature. Y después el cine, de alguna manera, se reflejó en buscando personajes con determinados atractivos físicos, sobre todo para el papel de Jesucristo. Y se ve que después fueron cambiando y aparecía la imagen de Jesucristo en historias paralelas, como en Quo Vadis, por ejemplo, pero no le mostraban el rostro. ¿Y eso por qué? Y por un poco de respeto. Es decir, hubo indudablemente el género religioso, fue uno de los géneros más importantes que tuvo la industria del cine, y además de eso, debo decirles que mantuvieron un esquema de trabajo, porque todos los años, por ejemplo, en estas fechas, en Semana Santa, para los católicos, se daba una película religiosa. Yo me acuerdo, siendo estudiantes, que íbamos de mañana a ver las películas como Los 10 Mandamientos, como Ben-Hur. Yo me había educado en un colegio católico y nos llevaban a ver la película y después teníamos que trabajar sobre lo que habíamos visto. Claro, de alguna manera también tenía como un rol divulgador. Claro, claro. En ese sentido. ¿Ya que hay alguna década que empieza a tomar impulso nuevamente lo religioso, o hay épocas de tal vez no tanta creación en este rubro, pero algunos de los títulos que nos pasaste datan de la década del 60, por ejemplo? Estamos hablando de la época del 60, estamos hablando de la época del 70 y estamos hablando de la época de los 80. Y si tuvieras que marcar hitos, estamos hablando de más de 200 títulos, ¿no? Sí. De cine religioso. No simplemente como protagonista, sino también como secundario, vamos a llamarle, ¿no? Si tuvieras que marcar hitos dentro de este sector del cine, ¿qué títulos podemos nombrar? Y bueno, a mí me impresionó mucho una versión que se llamó Rey de Reyes, que hubo una versión primero en blanco y negro, previo a la aparición del sonido, y después vino una versión moderna, en color, con un actor, como les mencionaba, con determinadas características físicas, ojos celestes, buena pinta, que se llamaba Jeffrey Hunter. Y el famoso Sermón de la Montaña estaba presente en la película. Es un título que lo tengo presente. El otro título, que ahí lo tienen ustedes en pantalla, esto es una versión, la que estamos viendo es una versión que se hizo para televisión, que fue una serie. Cuando empezaron a aparecer series en la televisión, se utilizó también el género religioso, y fue todo un éxito. Inclusive, para volver a actual, esta semana íbamos a tener una película religiosa, la de Mel Gibson, que hizo la continuación de La Pasión de Cristo. ¿La iba a estrenar ahora? La iba a estrenar ahora, pero a raíz de la huelga de actores y guionistas, la parte de postproducción se le atrasó. Era con Martin Scorsese.
No, Martin Scorsese viene ahora. Empieza ahora. ¿Ahora empieza ese trabajo? Sí, yo me refiero a la de Mel Gibson, producida por él. Y originalmente esa película, ya que mencionamos la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, cuando él presentó... Está bastante más cercana en el tiempo, claro, 2004. 80 y pico. Perdón, no, 2004. La de Mel Gibson no, la película de Mel Gibson es más reciente. Yo me acuerdo que cuando él presentó a los estudios la historia para hacerla, le dijeron que era un disparate hacer una película religiosa hablada en arameo y en hebreo. Y Mel Gibson, de su propio bolsillo, produjo la película y llegó a recaudar más de 600 millones de dólares. Sí, fue un éxito total, pese a que tuvo muchos reparos también esa película, por lo cruenta. Tuvo reparos inclusive porque la declararon que era antisemita, y además por las imágenes de violencia. Pero el Vaticano hizo una referencia a esta película diciendo que era muy real lo que estaba mostrando Mel Gibson en su película. Es decir, hubo una posición del punto de vista de la Iglesia positiva hacia la película que originó que él hiciera la segunda parte con el mismo actor, Jim Caviezel. Y eso es lo que estamos esperando, el estreno entonces próximo. Se iba a estrenar a nivel mundial, ¿no? Se iba a estrenar esta semana, pero a raíz de la huelga quedó postergado. Y la que viene atrás es la que tú mencionás, que es la de Martin Scorsese. Martin Scorsese tuvo un gran problema con una película que era La Última Tentación de Cristo, porque imaginaba una ficción donde Jesucristo opta por bajarse de la cruz y seguir una vida terrenal casándose con María Magdalena. Una alternativa a la historia, digamos. Claro, eso originó un rechazo total a Martin Scorsese. Por eso Martin Scorsese, con este nuevo proyecto, le fue a pedir autorización al Papa Francisco. Se ve que le explicó de cómo venía la mano, un poco recordando lo que había pasado anteriormente. Porque también hubo polémicas. Yo recuerdo, por ejemplo, Jesucristo Superstar. Sí, bueno, no quería dejar de mencionar esa película. ¿La recuerdan ustedes? Sí. 1973. Muy bien. Que yo naciera, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero cuando la película se anunció acá, en esa época estaba Bordaberry como presidente. Cuando se anunció que se iba a exhibir en la sala del Cine Metro, se anunció que habían puesto una bomba. Y hubo que desalojar la sala. Esa bomba no existía, pero hubo una posición... los católicos no aceptaban que una ópera rock traslada a la pantalla una versión religiosa. No lo aceptaban. Y al final la película se convirtió a nivel internacional en todo un Ahora, éxito. Jackie, ¿cuál es la película que para vos narra de la mejor manera la vida de Jesús? Una película de Pier Paolo Pasolini que se llamó, tiene el título, se llama El Evangelio según San Mateo. Esa fue la película que mantuvo los cánones en base a los textos bíblicos, y además Pasolini ya era un director conflictuado, polémico, pero mantuvo un esquema en la realización muy lineal y muy afín a los textos bíblicos. A mi entender, en blanco y negro, aparte de la película, filmada en blanco y negro, a mi entender, es una de las mejores películas que refleja un poco la historia, es decir, la historia no simplemente de la muerte, sino también de la resurrección de Jesús. Claro, lo que pasa es que ahí abrimos el panorama a muchas cosas, a muchos roles que cumple el cine. Claro. Uno puede ser de contar una historia que siempre puede tener cuestionamientos y sobre todo algo que pasó hace tanto tiempo. Pero después el aporte del arte que puede hacer para cuestionar, para conmover sobre algunos aspectos de esa historia, ¿no? Que a unos les puede gustar y otros no. Y por ahí imagino diferentes cosas. Bueno, como lo de Martin Scorsese, por ejemplo. y bueno, lo de Martin Scorsese. Buscarle una alternativa a la historia que hubiera pasado, sí, ¿no? Claro, aparte, vamos a decir, paralelamente hubo otras películas
que marcaron la presencia de Jesucristo, voy a mencionar una que ganó 11 premios Oscar, que fue Ben-Hur. En la historia, que es la historia de un judío que tiene una relación con su hermano que es romano y que después lo traiciona, hay un pasaje justamente de esta película donde aparece Jesucristo, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, pero ya en un papel más secundario. Más secundario. El género religioso fue muy importante para Hollywood. Después vino el cine catástrofe, ¿no? Es decir, claro, fueron géneros que se fueron popularizando a través de los años. Yo lamento mucho que se haya perdido un poco esa educación y ese camino de respetar determinadas líneas, y sobre todo en una semana tan particular, sobre todo para los católicos, ¿no? Y que se pueda acceder de repente a alguna película religiosa en este momento a través de las redes sociales. Sí, ahora, bueno, Jackie, ¿el género religioso está presente dentro de estos talleres que vas a brindar año tras año? Sí, por supuesto. Y ahora se viene uno nuevo. ¿Podemos contar un poquito más? Sí, cómo no, con mucho gusto. Este es el 5º año que lo hago. Es un taller donde reúno gente que en general es muy cinéfila. Lo hago en un lugar muy confortable que ustedes posiblemente conocen, que es la Sin Rival, ahí en la calle... Sí, un espacio muy lindo para Exacto. Estar ahí. Y por un tema de capacidad es simplemente para 20 personas. Llaman a la Sin Rival, se anotan directamente y después mi productor, que es Gabriel, Quepiquián, los llama, les comenta en qué va la mano. Hay muchas dudas de lo que hago, entonces cuando veo que hay dudas, llamo a esta gente y les propongo. ¿Cuál es el objetivo del taller? ¿Generar más herramientas para ser mejores espectadores, para hacer un análisis de las películas? El común denominador es que no se pierda el hábito de ir a una sala de cine. Claro. Porque después de la pandemia, a nivel internacional, el cine perdió casi un 30% de espectadores. Y hay es decir, yo acabo de estar, por ejemplo, en Chile, y bueno, tenés la posibilidad de cenar en la sala. Claro. Las butacas son como los aviones en primera, podés recostar, es decir, hay una preocupación a nivel internacional de que el espectáculo cinematográfico no se abandone. Son dos cosas distintas, ver una película en tu casa, por supuesto, como verla en un cine, ¿no? Ahora, es decir, hablando un poco del taller, así podemos darle más insumos a los televidentes que estén interesados. ¿Es semanal? ¿Cuánto tiempo? Son 2 horas por semana. ¿Cuánto tiempo es? 4 meses. No se van a aburrir porque... ¿Qué se van a aburrir contigo? Ya que imposible. Y hablando de cine, menos. No, pero lo que pasa es que lo que hago es recorrer los 19 años de viaje en este canal, 5 o 6 viajes por año. Dijera mi mujer, que Dios la tenga en la gloria, dijera, tenés una vida muy divertida. Y es muy cierto, porque me ha pasado de todo, porque no todas las cosas me han salido bien. Sin duda. Y anécdotas de primera mano que podemos compartir contigo en esos talleres que no tienen fin, ¿no? De personalidades que has conocido, de vivencias. Porque hay que decir la verdad. Claro, hay que decir la verdad. Yo no estaba preparado. Cuando empecé a viajar pensé que las cosas eran más fáciles. Claro. Pensé que tener una acreditación para ir a un festival internacional me permitía acceder a determinadas figuras y no es así. Uruguay en el contexto global no tiene peso. Entonces había que luchar para competir con mercados mucho más grandes y los actores o las actrices van a promocionar un producto y les interesa también que el periodista sea de un mercado importante. Claro. Antes de terminar, quiero pasar, se lo dije a vuestra productora, adelante, un pequeño pasaje de algo que pasó, que se hizo con una película que está relacionada con Jesucristo, que fue Barrabás, que trabajaba Anthony Quinn. La parte de la crucifixión fue filmada durante
un eclipse de sol. Vos sabés que yo vi esa película, pero siempre me la he encontrado en la televisión, por ejemplo. Claro, está en la televisión. Y tengo ahora que vos traes esto, tengo presente esa escena. Y yo siempre pensé que era producido. Claro. No. Fue un eclipse de verdad. Fue un eclipse de verdad y aparte... 15 de febrero del 61. La fecha exacta, creo que se la mencioné, fue el 15 de febrero de 1961, cuando se filmó esa escena y la gente, los extras lloraban. Es decir, conmovió que el director en ese momento tuviera como imagen y que quisiera hacer justamente esa toma, hacerla en ese momento tan Un especial. visionario para generar todo eso en sus propios actores. Jackie, muchísimas gracias por acompañarnos. Es siempre un placer recibirte, escucharte y compartir estas reflexiones. Que la fuerza nos acompañe.